Principal en primera instancia guardando resolución definitiva respecto de la constitucionalidad del artículo 161 y por otro lado las recusaciones, mejor dicho, por otro lado en la Cámara está tramitándose una medida cautelar que pretende la ampliación más allá del 7 de diciembre en virtud de ningún evento normativo que pueda justificar una ampliación más allá del 7 conforme lo dijo la Corte el 22 de mayo. Y en ese marco de la medida cautelar el Estado Nacional ha provocado varias recusaciones respecto de algunos jueces. Sabemos bien el tema de los viajes a Miami, que han concitado digamos, un escándalo interesante. De las carreras. De las carreras y otros más también, Guarinoni, hay varios jueces. Pero el más complicado es de las carreras, ¿no? Sí, porque además, bueno, y ahí se integró la Cámara con 2 jueces más del Fuero Contencioso Administrativo para resolver las recusaciones y excusaciones, que las excusaciones son el apartamiento voluntario de un juez que se considera no hábil para dictar sentencia en virtud de una cuestión incursa en el Código de Procedimientos o porque hay una violencia moral que le impide resolver. Entonces, la Cámara en una resolución sumamente extraña, por así decirlo. En 48 horas fue. Sí, rápido. Además, 2 resoluciones, una del 3 de diciembre y otra del 4 de diciembre. La del 3 de diciembre resuelve algunas recusaciones y la del 4 otras. Concretamente, todos han sido confirmados en la causa, salvo el juez Recondo, que se le ha autorizado su apartamiento por la misma razón que a los otros no se les permitió el apartamiento. Convengamos que el caso Recondo, además de su intervención en el Consejo de la Magistratura, ha sido parte de las designaciones rotativas, esto también es una cuestión muy extraña en el fuero, pero con respecto al tema de los viajes a Miami, la Cámara Federal, compuesta por 2 jueces del Fuero Contencioso Administrativo, permitió la excusación del juez Recondo, pero no permitió la excusación de los otros. Hay una jueza que su marido es abogado de Cablevisión. Además, sí. Y también ha quedado comprobado claramente en el incidente de recusación, y los jueces no han, digamos, refutado esa cuestión, que la empresa que los ha convocado para esa disertación académica tiene que ver con el grupo Cablevisión, que por supuesto tiene que ver con el grupo Clarín. Por lo tanto, un juez de la Nación que se someta a semejante, digamos, manipuleo, y sabiendo que puede ser parte de la causa en la cual tiene que resolver un tema tan importante, me parece por lo menos mínimamente una irresponsabilidad. Y la Cámara dijo algo peor todavía, que tiene que ver con el rechazo. El rechazo supuestamente lo justifica en la extemporaneidad de la presentación. Es decir, como si el Estado Nacional presentó tarde la cuestión. Y dicen algo más grave todavía, que inventan un código procesal distinto, que dicen que cuando uno tiene razón suficiente para sospechar de uno de los jueces que integran la Cámara, antes de que sepa quiénes son los jueces que van a integrar la Cámara, tiene que recusarlos. Eso es un invento que no está en el Código de Procedimientos y realmente concita gravedad institucional, porque además la especulación que hay ahora es que ese tribunal compuesto por estos jueces va a resolver la ampliación de la medida cautelar, eventualmente quizás favoreciendo al Grupo Clarín. A ver, recién escuchábamos a Sabatella y él daba un ejemplo de la vida cotidiana, ¿no? Es como en este mismo tema, si vos tenés un problema con tu vecino y van a juicio, pero el juez se lo ve tomando el té seguido en la casa de tu vecino. Sí. ¿Está bien lo que dijo Sabatella o está errado? No, es un ejemplo, digamos, atribuible al caso, porque si bien acá estamos en un tema mucho más complejo, obviamente, pero el hecho de que los jueces de la Cámara Federal, sabiendo que pueden integrar el tribunal que resuelva no solamente la medida cautelar, sino la cuestión de fondo, que es mucho más importante que esto, no pueden, me parece, someterse a esas invitaciones, sabiendo concretamente que son parte de un grupo en el cual está involucrado en la causa. Y eso pasó en el curso de este año, no pasó hace 5 años. Éticamente creo que los jueces tendrían que haberse apartado per se, ¿no? Totalmente. Pero ellos mismos tendrían que haber dicho, no, yo en esta pero dijeron no puedo eso estar. Los jueces. Ajá. Sus pares, algunos. Sus no pares. De las carreras y no la otra jueza. Ellos no. Ellos no, exactamente. Y de las carreras aparte tiene una denuncia penal. Claro. Lo cual torna mucho más complejo el tema, porque si bien las denuncias penales con posterioridad a la intervención del juez en la causa, o en este caso tampoco intervino todavía, no ameritarían una recusación conforme al Código Procesal, ya la existencia de una imputación penal a un juez de la Nación por semejante cuestión, me parece que el mismo juez debe apartarse, porque ahí sí existe violencia moral. Doctor, ¿le parece constitucional o no el artículo 161? Perfectamente constitucional. ¿Por qué? Porque vamos a decir cuál es el planteo de Clarín, concretamente. Si el grupo ha presentado comunicacionalmente que el problema tiene que ver con la libertad de expresión. La Corte, el 22 de mayo, dijo claramente que eso no es así, sino simplemente una cuestión que tiene que ver con la manutención de las licencias que en exceso
el grupo tiene, algunas aprobadas por el AFCA y otras no, pero por cierto, licencias en exceso que también tienen 19 otros grupos, que conforman el 20 de los que tienen que adecuarse. Por lo tanto, en ese aspecto no se discute la libertad de expresión, no hay un cuestionamiento en ese aspecto, que sería el tema estrictamente constitucional, sino que es un tema estrictamente económico, que refiere a cualquier persona puede invocar un perjuicio económico y eso es parte del derecho a peticionar. Lo que dice el Grupo Clarín es: yo tengo derechos adquiridos, no quiero que me los saquen. Y no, ¿sabe por qué no? Porque las licencias son del pueblo argentino, no son de nadie en particular, no son concesiones que uno tiene la titularidad como si fuera una propiedad, una casa, sino que son licencias que se conceden conforme a la ley. ¿Por un tiempo determinado? Claro, pero el pueblo argentino, a través de la ley de medios audiovisuales, estableció los límites y también la misma ley estableció un plazo para que aquellos que estén en exceso respecto de esas licencias puedan adecuarse a los términos de la ley. Pero Clarín puede llegar a decir: bueno, pero a mí me lo diste por tal plazo. Tenés que cumplir el plazo. Pero está bien, pero es una resolución de una autoridad administrativa que nunca puede estar por encima de la ley. Claro, porque acá hay una ley del Congreso votado por los diputados y senadores de la República diciendo ahora la cosa. Un principio básico en el derecho, ley jerárquicamente superior desplaza al inferior. Desplaza al anterior. Exactamente. Le agradezco mucho haber venido. Un gusto. Gracias, doctor. Por favor, gracias. Señores.